vamos a dar continuidad a lo que es el diagnóstico prenatal gracias a lo que es el proyecto Genoma Humano. Ayer les explicaba de que nosotros, el proyecto Genoma Humano ha sido estudiado por muchos científicos, ¿no? En biólogos, bioquímicos, ¿no? Que han aportado a este proyecto, que en realidad casi fueron 13 años que han dedicado su estudio a determinar el genoma humano. Bueno, el genoma humano, el objetivo del genoma humano es identificar los aproximadamente 100.000 genes humanos en el DNA. Determina la secuencia de 3 billones de bases químicas que conforman el DNA. Acumula la información en base de datos. Desarrolla el modo más rápido y eficiente de tecnologías de secuenciación, es también otro objetivo del genoma humano. Desarrollar esas herramientas para análisis de datos. Dirigir las cuestiones éticas, legales y sociales que derivan este proyecto. Ayer ya les hablaba, o en la clase anterior les hablaba, de que es importante en esto del proyecto Genoma Humano ver la bioética, ¿no? Entonces, por eso les recalco nuevamente. Entre los beneficios del proyecto del genoma humano, más que todo es detectar la posibilidad que tiene cada persona de hacer una enfermedad. No siempre aquellas personas que van a tener hijos, sino también en cualquier otra persona en la cual haya tenido un antecedente familiar de alguna enfermedad. Es importante hacer un estudio del genoma humano para ver en qué momento de la vida se puede presentar determinada enfermedad, ya sea hipertensión, ya sea diabetes, ya sea hemofilia, ¿no? Entonces son tantas enfermedades que hemos ido viendo, ¿no? Nosotros, incluso el Huntington. Entonces es importante hacer este estudio del genoma, ¿no? Pero ¿a quién es más inclinado? Lo que les decía ayer, ¿no? A parejas que quieren tener un hijo para justamente evitar que ese su hijo nazca con alguna enfermedad genética, ¿no? La parte del conocimiento del genoma humano también nos permitirá que se creen nuevas drogas terapéuticas que desplacen a las anteriores en la medida que los presupuestos permitan comprarlas. Las nuevas drogas prometen tener menores efectos colaterales que las actuales. Ustedes ya saben que muchos medicamentos, si bien nos hacen bien a alguna cosa, por ejemplo los antiinflamatorios, ¿no? El diclofenaco, el ibuprofeno, el paracetamol, que alguna vez tal vez ustedes han tomado o se les ha recetado a alguno de sus familiares, lastimosamente estos medicamentos pues tienen efectos colaterales. ¿Por qué? Porque la mayoría de los medicamentos se metabolizan en lo que es el hígado, entonces dañamos a la larga nuestro hígado, y la mayoría también de los medicamentos se eliminan por el riñón, entonces también en cierta forma dañamos nuestro riñón, y peor cuando nos automedicamos. Incluso en este momento de la pandemia ustedes hayan visto que muchos estudios están indicando que el motivo por el cual, por ejemplo, en el Beni ha muerto las personas es porque se han automedicado, no la ivermectina. Entonces es importante este estudio del genoma porque nos permite a nosotros ver en qué dosis exactamente, porque nosotros cuando damos un medicamento sí lo hacemos kilogramo peso, pero más que todo en los bebés. Para las personas adultas generalmente es una dosis estándar, pero el estudio del genoma humano nos va a ayudar o nos va a permitir ver qué medicamento y en qué dosis exactamente no nos va a producir ningún efecto colateral. Por eso es también importante este estudio o este proyecto del genoma humano. Entre las ventajas de este proyecto es la factibilidad de conocer nuestro perfil biográfico de una persona. Entonces vamos a saber de cada persona exactamente con qué enfermedad podemos nosotros portar, ¿no? A veces hay personas de las cuales mamá y papá han muerto cuando ellos eran pequeños y no se sabe realmente la causa. Entonces, a la larga esta persona puede desarrollar una enfermedad y por eso podría hacerse el genoma, el estudio de su genoma, ¿no? Y optar por una genómica y ver realmente si él tiene o no alguna probabilidad de enfermedad, ¿no? Muchos huérfanos, muchas personas que han visto a sus familiares morir y no sabían qué enfermedad era. Entonces es importante, pues es una de las ventajas de este proyecto.
La posibilidad de modificar los genes que provocan las enfermedades, lo que hemos hablado, ¿no? Nosotros, la terapia génica. Entonces, sabiendo que vamos a tener determinada enfermedad, tal vez podemos optar por modificar nuestro gen y así no hacer la enfermedad en ninguna etapa de nuestra vida. Las desventajas. ¿Cuáles son las desventajas de este proyecto? Es que lastimosamente mucha gente puede mal usar este avance científico para más que todo mejorar la naturaleza humana. Entonces ya va a haber personas que van a querer nacer con los ojos verdes, con el cabello lacio y viendo más que todo desde otro punto de vista que no es el más indicado, ¿no? Entonces eso es lo malo tal vez de este proyecto del genoma humano, que si bien nos va a ayudar para algunas cosas, hay gente que puede hacer el mal uso y lastimosamente jugar con la naturaleza, que esa no era la función de este proyecto o el objetivo. Resistencia microbiana a nuevos fármacos. Como les digo que vamos a determinar nosotros algunos fármacos los cuales no nos van a producir ningún efecto colateral, a la vez podemos crear normalmente nosotros tenemos que formar nuestras propias defensas ante cualquier germen, pero nosotros una de las desventajas es que nosotros al usar determinado fármaco podemos más bien nosotros hacer que estos microorganismos que nos puedan en algún momento de nuestra vida atacar, lastimosamente tal vez no podamos vencerlos a estos microorganismos, ¿no? Porque no se olviden que nosotros tenemos algunos patógenos que no nos hacen daño, que viven dentro de nosotros, pero no nos hacen daño. Pero al usar a veces algunos medicamentos podemos condicionar a que estos gérmenes actúen de mala manera dentro de nuestro organismo. Por eso es importante, ¿no? Por eso se habla de resistencia microbiana a nuevos fármacos. Que vamos a hacer un uso tan indiscriminado a veces de los medicamentos que los fármacos al final no van a morir, más bien se van a volver cada vez más resistentes. A eso se refiere. Las aplicaciones en la medicina del proyecto Genoma Humano, ¿no? Se basa más que todo en la premisa de que todas las enfermedades, excepto el trauma, tienen un componente genético, ¿no? Esto ya a medida de que ha ido avanzando este estudio de la genética y a la vez de la genómica, se ha determinado que muchas de las enfermedades, como aquí dice por ejemplo esta aseveración de que solo el trauma es la única el único estado patológico que no depende de la genética. Entonces el trauma es todo golpe que nosotros nos damos, ¿no? Por ejemplo, nos golpeamos la cabeza, entonces eso es un trauma, pero entonces eso no depende de la genética. Eso puede traer algunas consecuencias, pero no dependiente de la genética. En cambio, la presión alta, la diabetes, la hemofilia, el Huntington, antes enfermedades que se creía que tenían otra etiología o otra causa, actualmente ya se está indicando que todo es genético, ¿no? Entonces, como les digo, no siempre sabemos de qué ha muerto nuestro abuelito o nuestro papá o nuestro hermano. Entonces, si nosotros hiciéramos un análisis genético de por qué ha muerto realmente una persona, tal vez encontraríamos muchas enfermedades las cuales a la vez nos pueden condicionar a nosotros a desarrollarlas también, ¿no? El diagnóstico presintomático. La identificación a través del genoma humano de genes y de mutaciones recientes ha permitido el diagnóstico de enfermedades, ¿no? Entonces nosotros, si hacemos una genómica adecuada, podemos detectar y diagnosticar a tiempo una enfermedad, ¿no? Por ejemplo, en un recién nacido, si le hacemos nosotros un estudio de su genoma, podemos ver qué enfermedades puede desencadenar a lo largo de su vida y podemos evitar que las desencadenen en realidad, ¿no? Entonces, eso es importante. La detección de portadores asintomáticos, como les digo, ¿no? Entonces, en el caso de un embrión de cualquier persona que tenga la posibilidad y el acceso a este estudio de genoma, entonces puede evitar o detectar a tiempo una enfermedad. La terapia génica, como les he dicho, no es más que la implantación de genes que no son patógenos en reemplazo de los que sí son. Las aplicaciones actuales. El proyecto Genoma Humano facilita el conocimiento de los procesos biológicos desde la escala molecular hasta la evolutiva de los seres vivos, ¿no? Entonces nosotros podemos estudiar ya molecularmente qué enfermedades puede tener determinada persona y ver, obviamente, hacer un seguimiento respectivo de cómo va evolucionando esta persona, ya nosotros tal vez haciendo una terapia génica.
¿no? La medicina molecular, el diagnóstico y la detección de predisposición genética a enfermedades. Como les decía hace un momento, el hecho de que nosotros hagamos un estudio ya de forma molecular nos va a permitir a nosotros detectar estas enfermedades, ¿no? Entonces, el diseño de drogas a medidas según el perfil génico, lo que les hablaba hace rato, ¿no? Que veamos medicamentos que no nos generen ningún efecto colateral, ¿no? Entonces, se va a poder hacer, o se puede hacer ya muchas cosas en relación a lo que es la genómica y obviamente la medicina molecular. ¿Qué nos ayuda? ¿Cómo hacemos nosotros un diagnóstico prenatal? ¿No? Como les decía, nosotros queriendo hacer un trabajo de beneficio a la sociedad, sería hacer un test genético, ¿no? Un test genético que nos ayudaría obviamente a determinar si una pareja es compatiblemente genética o es incompatible, ¿no? Entonces, nosotros allí determinando, haciendo un análisis, indagando sobre las posibles enfermedades que tenga cada padre o madre que quiera que quiera concebir un hijo, entonces nosotros podemos determinar eso, ¿no? Entonces, haciendo las preguntas adecuadas, haciendo la investigación adecuada de todo su historial de enfermedades, ¿no? ¿Qué es el DGP y qué es el PGS? ¿No? El DPG no es más que el diagnóstico genético preimplantacional, ¿no? ¿Qué hace? ¿Cuál es la función del DGP? Diagnostica el genotipo del embrión respecto a la presencia o no de algún alelo causante de enfermedad que puedan tener los progenitores, ¿no? Entonces, el DGP es un diagnóstico de las posibles enfermedades que puedan tener la mamá o el papá. Eso es en resumen, ¿no? Detecta por eso las mutaciones puntuales en los embriones. Ahora, ¿qué es el PGC? El PGC es Screening Genético Preimplantacional. En cambio, ¿qué es el PGC? El PGC no es más que una selección de los embriones. El DGP detecta el alelo causante en los embriones, mientras que el PGS hace un screening de cuáles genes son realmente buenos y cuáles genes son malos. A eso se refiere, hace una selección en realidad de los embriones que tienen genes malos y cuáles embriones tienen genes buenos. Hace en realidad todo un estudio, por eso se habla de screening, ¿no? Como pueden ver acá en la diapositiva, se está tomando qué embrión es bueno para justamente colocarlo, implantarlo en la madre, después de hacer una fecundación in vitro. Entonces selecciona todos los embriones buenos y va desechando a los embriones malos o en los cuales se ha detectado, gracias al DPG, algún alelo anómalo, ¿no? Acá, por ejemplo, les muestro cómo se hace una fertilización in vitro. Luego nosotros vamos a formar el embrión y de esos embriones se hace una biopsia, como se está viendo, y de la biopsia se hace un análisis genético y ahí se detecta cuáles de estos embriones realmente están malos y cuáles son buenos, y solamente los que son buenos se llega a implantar en el útero de la madre para que pueda concebir un hijo sano, ¿no? Hay diferentes tipos de embriones, por ejemplo el grado A, el grado B, el grado C y el grado D, ¿no? El grado A es obviamente un embrión bueno que no va a desarrollar ya enfermedad, que ya se ha hecho todo un análisis y se lo puede implantar tranquilamente a la madre. El grado B es aquel embrión que tiene un 60% más o menos de estar bien, de no desarrollar, tiene una posibilidad de un 60% de no desarrollar ninguna enfermedad. También se lo puede implementar a la madre, ¿no? A veces dicen de 60-80% de estar sano. Entonces se puede implantar también a la madre. Pero el grado C, o llamado también en mosaico, es un embrión que no debe implantarse a la madre, ¿no? Y el grado D todavía que es malo o ya está completamente enfermo, menos, ¿no? Entonces el grado A y el grado B de embriones sí se los puede implantar en una madre para que pueda dar curso a un embarazo, ¿no? Mientras que el grado C y el grado D son embriones que se los tiene que desechar, ¿no? Nosotros, como les digo, somos médicos preventivos, que lo que tenemos que hacer nosotros es ayudar a las parejas, siempre con una capacidad adecuada en orientarles
de hacerse el test genético, que hoy en día está dando muy buen resultado, pero está siendo muy poco aplicado, ¿no? Solo algunas parejas, como les digo, que tienen algunas enfermedades de base optan por ellos, o enfermedades familiares, perdón, optan por ellos, ¿no? Entonces, en aquellas personas, como hablaba ayer, con antecedente de hijos que han muerto, hijos con talla baja, solamente aquellas personas a veces optan en nuestro medio, pero como les digo, el genoma humano o la genómica como tal nos puede ayudar a nosotros a